Bienvenidos, amados estudiantes. Hoy comenzamos un nuevo módulo, aún en las mejores familias. Dice el subtítulo, La familia de Jesús y otras familias de la Biblia, parecidas a las nuestras. ¿Cuál es el propósito de tener un acercamiento hacia este tema de las familias de la Biblia? Para poder entender la pastoral de la familia, debemos encontrarnos con las familias de la Biblia. Y no es fácil, por lo que hemos aprendido es a leer la Biblia desde una perspectiva muy individualista. Hablamos de los héroes de la fe, los cuales sabemos que están en Hebreos, pero no vemos las familias de los héroes de la fe, que están en los diferentes libros que los representan. Es un acercamiento a descubrirnos en las familias de la Biblia. Y dice el autor, el doctor Maldonado, que son parecidas a las nuestras. Ahora, entendiendo que estamos en otro tiempo y en otro contexto. Pero hay una transversalidad que nos permite conectarnos con esas familias. Es como si pudiéramos ver, porque la Biblia lo presenta así, cuerpo completo nuestra familia. Y creo que tenemos que aprender a ver a los héroes de la fe en sus contextos, porque siendo héroes de la fe, tuvieron dificultades relacionales. No eran héroes perfectos, eran héroes que su fe se vio cuestionada por las problemáticas de su contexto social, económico, político, familiar incluso. Entonces, creo que debemos de aprender a releer también nuestras familias y escuchar qué nos dice la palabra con respecto a nuestras familias hoy, habiendo entendido qué nos dice el texto bíblico de las familias de ayer. Es aprender a leer primero que todo nuestra familia nuclear, nuestra familia extendida, nuestra familia con sus falencias. Aprender a leerla desde el lente de la palabra. Aprender a ver que nuestro texto de vida tiene un contexto. Y es aprender a vernos reflejados en esas historias y poder hacer conexión con esas historias y luego mirar hacia nuestras familias y revisar cómo hemos vivido como siervos, como creyentes, como cristianos, como seres humanos, esa realidad de ser familia. ¿Cómo se ha ido construyendo nuestra familia? Aquella familia que se integra por personas que han sido significativas o insignificantes, o personas que marcaron la historia de nuestra familia extendida. Vamos a tener un acercamiento y quiero tomar las palabras del doctor Maldonado cuando dice que el propósito es poder aprender juntos las dinámicas familiares, las maneras funcionales de relacionarnos, las maneras disfuncionales como nos relacionamos o como nos hemos ido relacionando, las cuales las podemos ver ahí plasmadas también, allí en el texto bíblico, y nos podemos reconocer en las luchas, en las esperanzas, en los logros y en los fracasos, en las penas, en las alegrías de los que experimentaron la gracia de Dios en épocas pasadas y que hoy también eh, podemos eh, reconocerlas. Entonces, eh, la invitación es a que
desde ese acercamiento a las familias, podamos ver algo muy importante. Y es que ese Dios se hace presente en las familias donde hay diferentes situaciones, diferentes funciones, diferentes disfunciones, pero que lo disfuncional de una familia no es lo que llamamos nosotros como disfuncional porque no tuvo el padre o la madre, porque hubo situaciones que afectaron la vida y el desarrollo de los niños. Que la mayor disfuncionalidad que podemos tener como familia es no ser a Dios presente en medio de nuestras disfuncionalidades, en medio de nuestras falencias, en medio de nuestros traumas, en medio de nuestra historia, sin papá, sin mamá, sin apegos. La mayor disfunción es que en medio de esas disfuncionalidades no veamos al Dios que nos hace funcionales a pesar de nuestras limitaciones, de nuestros vacíos. Es desarrollar y resignificar la lectura de nuestras propias familias, los vacíos de nuestras familias. Y creo que es descubrir a ese Dios que se glorifica en medio de nuestra debilidad. Para ello, vamos a dividir en dos partes el acercamiento. Vamos a tener 2 lunes en el lapso de tiempo que nos permite desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Vamos a tener este acercamiento. Y en este acercamiento vamos primero que todo a tener una lectura de la primera familia, que es la familia de Jesús, la familia nuclear, en un momento especial en el desarrollo de Jesús. Vamos a ver la importancia de la presencia paterna y materna en la vida de Jesús. Vamos a ver cómo Jesús también asumió procesos y creció y fue criado. Y vamos a ver cómo creció de forma integral y de forma integrada. Luego vamos a pasar a una familia, la familia extendida, en la persona de Jacob, con los diferentes conflictos entre hermanos, envidias, juegos de control, y cómo Dios, por encima de las preferencias de un padre hacia unos hijos, se glorifica. Y cómo hace aquel que es insignificante, una familia extendida, lo significa y lo coloca en el lugar que luego le va a usar. Vamos luego a acercarnos a la familia allí del hijo pródigo, la que llama el autor como la familia que pareciera incompleta, porque no aparece mamá por ningún lado. Aparentemente no aparece mamá, pero vemos los celos del hermano mayor hacia su hermano menor. Aquel hermano que siendo contumaz y rebelde no es, no es apedreado como lo plantea Deuteronomio, sino de alguna manera se le da la oportunidad de reconciliarse con el Padre y de reencontrarse con el Padre que para él era el Dios desconocido, el Padre desconocido. Y por último, en esa primera parte, nos vamos a acercar a aquella mujer que es protagonista de Proverbios 31, la cual ha sido vista como una mujer perfecta, como una mujer que no se puede aspirar a ser como ella, como una mujer que la hemos definido por sus haceres, pero nos vamos a acercar al ser de esa mujer. Vamos a ver algo maravilloso que rompe la estructura del patriarcalismo en tiempos de proverbios, y es una mujer que se convierte en metáfora de la sabiduría. Comienza Proverbios por sabiduría y termina por sabiduría. Como la mujer allí no es un símbolo del chisme, del engaño, de la mentira. No, es un símbolo de la sabiduría. Y eso rompe nuestros esquemas latinoamericanos de ver a la mujer no de la forma como Dios la ha visto en su palabra. Es una invitación para que nos acercamos a estas 4 familias y que podamos disfrutar luego mirándonos hacia nosotros, cómo vivimos ese ser familia, cómo ese ser nosotros, el ser familia,
se hace real también a la luz de los principios y de los valores del reino. Que el Señor los ilumine y que los ministre en esta lectura de estas primeras 4 familias. Que el Señor les acompañe.